Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, en esta hora vamos a preparar nuestro corazón. Quiero predicarle un mensaje que le llamé ¿Necesitas un milagro? Haciéndole la pregunta a usted, ¿necesita un milagro? Algo que desde niño me apasionaba, me llamaba mucho la atención y me gustaba ver mucho de niño eran las películas del Señor Jesucristo. Usted sabe, cuando hacía milagros era una de las áreas que me llaman más la atención, o que me llamaban incluso desde niño más la atención, porque la mayoría de milagros que se hablaban entre nuestra gente eran solamente como rumores. Dicen que por allá, que sucedió esto, que sucedió aquello, y eso es un milagro. Y siempre de niño tuve esa curiosidad y me hacía esa pregunta: ¿existirán los milagros? ¿Existirá un milagro para mí? Me preguntaba, y era algo que yo quería ver, algo sobrenatural, un milagro, algo de parte de Dios. Entonces, yo recuerdo que desde niño incluso lloraba porque le pedía a un Dios. Ahora sé que no fue a Dios Todopoderoso, pero en aquel tiempo le pedía a un Dios un milagro en mi familia. ¿Sabe? Nuestra familia estaba tan destrozada que aún siendo pequeño, yo creo que tendría unos 7, 8 años, yo clamaba a ese Dios por un milagro, por una restauración en la familia, por algo que sucediera en mi padre o en mi madre. Y era tan doloroso ver que no sucedía nada, que las cosas, hermanos, iban de mal en peor, que nuestra familia parece que llegó un momento donde cayó en una maldición y muchas cosas estaban empeorando en nuestra familia. Llegó la situación tan grave al punto donde un día, en ira, lleno de odio, había sucedido algo en la casa. Y yo recuerdo que alcé mis ojos al cielo delante de mi madre y dije: Dios no existe. Me atreví a decir eso. Ya me arrepentí. Era un ignorante, no entendía lo que hablaba, pero estaba lleno de dolor. Me estaba llenando cada día más de odio, de sed de venganza. Era capaz de cualquier cosa. Incluso la religión había colaborado con todo ese odio, todo ese rencor, porque la religión ha mostrado un Dios sin poder, un Dios sin misericordia. Me había mostrado un Dios injusto, un Dios que tenía que ayudarlo para que se moviera de un lado a otro, porque ese Dios no era capaz de moverse a sí mismo. Entonces había una frustración en mi vida, ver que nuestra familia se estaba desmoronando. Tú como niño buscas ayuda de una u otra forma, y en esos momentos yo levantaba mis ojos al cielo y buscaba ayuda de Dios, pero también los levanté para renegar. Los levanté en una incredulidad, negando a Dios. Ahora el tiempo fue pasando y a temprana edad me encontré lejos de mi familia. Me encontraba en la frontera. También ahí fue un tiempo muy doloroso para mí. Venía arrastrando todo lo de niño y todavía me encuentro con cosas allá muy difíciles. El día, tan grande la maldición, o yo no sé qué era, pero tan grande que cuando yo llegaba a la frontera, el día que estaba llegando a la frontera, 2 hombres, se supone que me iba a ir a traer un tío, y llegan 2 hombres y me convencen que van de parte de la persona con la que iba a trabajar, y me llevan y me secuestran. Durante 2 horas y media estuve secuestrado y yo ni sabía. Imagínense cómo estaba la situación. Gracias a Dios no pasó nada, pero llegó el momento, hermanos, en que estando ahí en la frontera me cansé de estar ahí. También fue un lugar donde hubo dolor y sufrimiento. Entonces me fui a Estados Unidos, y estando en Estados Unidos me comenzó a ir bien, y yo pensé que la vida por fin se iba a agarrar un plano, que por fin iba a establecerse o a restablecerse algo bueno en mi vida. Pero también se desató un infierno. Vino a mí una depresión infernal, una situación tan difícil, una situación tan dolorosa.
Oía voces. Recuerdo que estando acostado yo escuchaba voces, venían esas voces a mi mente diciéndome lo que tenía que hacer con aquellas personas. Déjame decirte, yo estuve en tratamiento psicológico y psiquiátrico y nunca pudo ayudarme el psicólogo ni el psiquiatra. Y eso convertía las cosas más dolorosas, más difíciles. Y eso me alejaba más de los milagros, más de la fe. Porque yo me preguntaba, no existe. Y si existe, ¿dónde está Dios? Cada día creía menos, convencido que el suicidio era mi única opción. Convencido que si yo acababa con mi vida, a nadie le iba a doler. Imagínense el daño que el enemigo había causado en mi persona. Ahora, siempre que yo estaba dispuesto a hacer algo, gracias a Dios, venía el amor a mis padres. Y entiendo que por la gracia de Dios, el maligno no logró el objetivo que tenía conmigo de destruirme. Y un día, que no recuerdo cuándo, pero de un día a otro día comencé a buscar a Dios. Lloraba en el lugar donde nosotros vivíamos, que era de 2 pisos, o vivíamos en el segundo piso, en las escaleras. Me quedaba por horas llorando y buscaba a Dios y hablaba con Él y le decía: si eres real, muéstrate, porque ya hice esto, ya hice aquello. Ha habido a un hombre encargado de la religión. Me invitó a cenar. Yo le dije: ¿sabe qué? Me está pasando esto y esto y esto y esto. Y él solamente me tomó a loco. Después hice otra cita con otro hombre, se supone que de fe, y con un cigarro en la boca y en sus dedos, él estaba hablándome que me pusiera a trabajar, que no hacía nada. Y eso me estaba diciendo en el tiempo donde yo tenía hasta 2 trabajos, porque no quería llegar a casa. Entonces la situación, día tras día, se iba tornando más oscura. Pero yo clamaba y decía: Dios, si eres real, muéstrate. Y yo dije estas palabras: si tú me ayudas, si tú me salvas, si tú me rescatas de este sufrimiento, yo te voy a servir. Y no pasó mucho tiempo en que una persona me empezó a invitar a la iglesia, en que una persona me dijo: yo conozco a alguien que te puede ayudar. Y le dije: ¿quién es esa persona? Y esa persona me dijo: quien te puede ayudar es Jesucristo. Y yo le dije: pues yo creo en Jesucristo. Y no me ha ayudado. No me hizo caso esa persona. Solamente fue directo y me dijo: ¿estás harto de la vida que llevas? Le dije: sí. Y esa persona me dijo: ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador y único Señor? Sí. Al mismo tiempo, con temor y con incredulidad, porque yo ya no creía en nada de la fe, le dije sí. Algo que me llamó la atención fue que yo no podía dormir sin medicamentos. Yo no podía dormir o estar estable sin que me tomara medicamentos, porque escuchaba voces, porque se volvió un infierno la noche. Y recuerdo que un día que hablé con una persona de fe, una persona que entendía algunas cosas de la Biblia, yo estaba en la sala, le marqué, y esa persona que oró por mí en ese momento me quedé dormido y desperté hasta el otro día, un sábado. Y recuerdo que dije: algo tienen estos hermanitos, algo tienen, que pude dormir sin medicamentos. Me sentía como si algo hubiese pasado en mi interior, como si ya no fuera el mismo. Algo que yo no entendía. Ese mismo sábado me hablaron y me dijeron: el día de mañana lo esperamos para orar por usted. Y usted sabe, los domingos los cristianos tenemos celebración a Cristo, y llegué, estaban ahí reunidos algunas personas, oraron por mí. Yo no entendí muchas cosas, pero lo que ahora entiendo es que Dios hizo un milagro en mi vida. En ese momento entendí que hay un Dios vivo y que su Hijo ya no está más en una cruz.
sino que está sentado a la diestra del Padre con poder y gloria, como dice la Escritura. Y desde ese momento entendí, hermanos, que existe un Dios todopoderoso que no te ignora, un Dios todopoderoso que puede obrar milagros en tu vida. Nunca más volvió a hacer mi vida igual. Ahora, hermanos, esta es la historia de mi vida, una historia triste a lo mejor en mis principios, en mi niñez, pero le puedo decir que el hoy por hoy, desde que Cristo está en mi vida, es la historia para mí y para los que me rodean. Es una historia realmente victoriosa en Cristo Jesús, porque Él ha triunfado, porque Cristo es victorioso. Y cuando tú vienes y te rindes a Cristo, déjame decirte, tú eres la persona que comparte también la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo más tremendo es que si tú crees en Cristo Jesús, tú podrás ver grandes maravillas, grandes milagros. En el libro de Marcos, que va a ser nuestro texto en esta tarde, en esta noche, en el libro de Marcos capítulo 16, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú crees en Dios, déjame decirte, mira, lo que las señales o estas señales seguirán, dice la Escritura, a los que creen. Ahí en el libro de Marcos capítulo 16, verso 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Padre Celestial, de escuchar tu palabra. Gracias, amado Padre, por los milagros que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este mensaje se llama ¿necesitas un milagro? Y le vuelvo a hacer esa pregunta, ¿necesitas un milagro? Si tú eres un seguidor de Cristo, pues mira lo que dice la palabra de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Déjame decirte, no hay nada más tremendo que lo que Cristo Jesús puede hacer en tu vida. Y quiero hablarte en un momento por el milagro de la conversión. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 18, dice la palabra de Dios. En el versículo 1 al 5 dice de esta manera: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. El texto que acabamos de leer habla de una organización, habla de una política, si usted así lo quiere ver, que dice la Escritura que se están embriagando con fornicación, están bebiendo vino de su furor, de la fornicación, que los reyes de la tierra han fornicado con ella. Está hablando de una organización corrupta, de una organización que todo tiene que ver con dinero, no tiene que ver, hermanos, en esta organización con Dios. Y la palabra de Dios, hermano, nos dice: sal de ahí, pueblo mío. Y esto es algo que necesitamos entender cada uno de nosotros. Necesitamos salir de donde se alcahuetee toda la maldad, de donde te dejan hacer lo que se te da tu gana. No te conviene estar ahí. Necesitamos, hermanos, tener o participar del milagro de una conversión, de salir del pecado a la luz, de salir de la oscuridad a la luz, del pecado a la pureza en Cristo Jesús. También el libro de Jeremías en el capítulo 15 nos habla la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15 en el verso 19 dice la Escritura: por tanto,
Así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti y no te conviertas a ellos, dice la escritura en esta hora. Entonces, lo que nos está hablando la palabra de Dios es tener una conversión, salir de donde está el pecado, salir de donde la gente, hermanos, está haciendo todo tipo de locuras, todo tipo de pecado, creyendo que pasará inocente delante de Dios. El libro de Isaías, en el capítulo 1, también nos da unas palabras el Señor en esta hora, y dice la escritura, Isaías capítulo 1, verso 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el plan de Dios. Mire, mucha gente nos puede juzgar y puede decir, ahora que ya son cristianos, incluso mucha gente dice, ahora que cambiaron de religión, porque para mucha gente esto es religión. Déjeme decirle, Dios, nuestro Señor Jesucristo, no es ninguna religión. Él no es religión. Él lo es todo en el universo. Ahora, este es el milagro de la conversión, que una persona pueda ser la peor persona, pero que cuando conoce a Cristo, ese milagro de conocer a Cristo, hermano, lo convierte en una persona verdaderamente diferente. Y eso es lo que Dios quiere. El deseo de Dios, hermanos, es que cada uno de nosotros se muestre diferente. No solamente en lo exterior, sino en lo interior, que sea una persona diferente, que sea una persona que pueda honrar a Dios. Le quiero hablar en segundo lugar. El enemigo también muestra señales. Ahora, hay cosas, hermanos, en que el maligno va a hacer para confundir a la gente. Usted puede leer la Biblia en el Éxodo, cuando está saliendo la gente de Egipto, o antes de que salga. Usted sabe, va Moisés, habla con Faraón. Y una de las señales es la serpiente. Suelta la vara Moisés para que se convierta en serpiente, y es una señal. Pero también los brujos pueden hacer lo mismo. Entonces, hay muchas cosas que el diablo va a tratar de imitar, o es imitador, para que engañe a la gente. Porque él quiere que te mantengas lejos de los milagros. Porque él quiere que no tengas ningún milagro de conversión, que no tengas ningún cambio en tu vida. Por eso, él es uno de los que dice, así nací, así me he de morir. Ese pensamiento no es del hombre, ese pensamiento viene del infierno. Esa es una mentira del diablo que entra a la mente de la gente. Así es que cuando una persona muchas veces ve señales, no se confunda, no todas las señales vienen de Dios. Un día fuimos con mi pastor a un pueblo por allá, para el sur del estado, y nos estaba platicando una señora. Dice, es que allá arriba del cerro hay un templo hecho para tal Dios. ¿Y quién lo descubrió?, le preguntaba. Y esa señora decía, es que un señor borrachito fue para allá, se le apareció y ahí le hicieron su templo. ¿Y qué pasó con el señor?, le pregunté. La señora dice, no, pues se murió de borracho. Y es algo incongruente. ¿Por qué es incongruente? Porque ninguna persona que tenga un encuentro con Cristo, ninguna persona que tenga un encuentro con Dios va a volver a ser la misma, nunca jamás. Nunca jamás va a volver a ser la misma. Entonces, cuando una persona tiene un encuentro con Dios, déjame decirte, ese encuentro lo cambia. Sabes, estaba escuchando una historia que sucedió, parece que en Chiapas. Usted sabe, hay algunos pueblos rurales donde aún no hay fosas o aún no hay drenaje, y hacen su baño, ponen su letrina y sacan un tubo hacia un precipicio de 3 metros y ahí dejan caer la suciedad. Y la suciedad está cayendo, va corriendo sobre la tierra y cae en ese precipicio y mancha la pared. Y alguien pasa por ahí y dice, se apareció, miren, ahí está la imagen ahí en el precipicio. Y sabe, la ignorancia
de no conocer a un Dios vivo es que mucha gente se vino y puso veladoras y estuvieron orando, clamando, humillándose, adorando al excremento que manchó esa pared, ese precipicio. Ahora, mucha gente se ofende cuando decimos que eso es infernal, porque todo lo que te desvíe de Dios es infernal. Todo lo que te desvíe de Dios, déjame decirte, no es el Espíritu Santo, no es Dios. Es el mismo enemigo desviándote para que tú permanezcas ahí, como yo estuve cuando estaba niño, que clamaba, pedía y pedía, pero no recibía. ¿Por qué no recibía? Porque no estaba orando a Dios, porque no estaba pidiéndole al Dios vivo. Hay dos cosas que maldicen la tierra, dice la Escritura, más que las otras, o una de las que pueden maldecir más la tierra: inmoralidad sexual e idolatría. Eso trae maldición sobre la gente. Eso hace que la gente no pueda ver milagros. Ahora, personas pueden ver cosas sobrenaturales, claro que sí, porque el maligno puede hacer señales. Pero te vuelvo a repetir, cuando una persona tiene un encuentro con lo divino, nunca volverá a ser la misma. Y eso tú lo puedes comprobar en el libro de los Hechos. ¿Por qué en el libro de los Hechos? Porque ahí está la conversión del apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, del verso 1 al 6, dice la palabra de Dios. Vamos viendo la conversión del apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, dice la Escritura en el verso 1 al 6: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Esto es una conversión. Una persona que tiene un encuentro con lo divino, tiene un encuentro con Dios. Dice la Escritura, el apóstol Pablo dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? A lo mejor le dijo el Señor Jesucristo: pues edifícate una barda ahí nomás para que me adoren. Porque muchos milagros de la gente, o muchos falsos milagros, solamente se aparecen porque sí, no tienen un propósito en sí. Déjeme decirle, todos los propósitos de Dios en el área de los milagros tienen que ver con salvación. Todos los propósitos de Dios, todos los milagros que tú veas, si alguna vez vienes a la iglesia, ves un milagro, tiene que ver con la salvación. Todos están ligados a la salvación. Quiero hablar finalmente. Dios te ofrece bendición. En nuestro texto, en el libro de Marcos, nos habla la palabra de Dios de esto. Dice la Escritura ahí en el libro de Marcos, en el capítulo 16, dice estas palabras el Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, verso 16 al 18: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice la Escritura. Entonces es una promesa tremenda la que nos habla la palabra de Dios. El Señor nos habla de que toda persona que crea en Él, toda persona que se entregue a Él, puede hacer todas estas cosas. Dios le da autoridad a esas personas de echar fuera demonios, de hablar en lenguas. Dice la Escritura: tomar en sus manos serpientes
o comer cosa mortífera y no les hará daño. ¿Por qué? Porque son poderosos. No, por el poder de Dios. Dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esa es una promesa. Pues si algún día nos ve orando por alguien, recuerde esa promesa y acérquese para que oremos por usted. Ahora, existen todo tipo de creencias, pero debes de saber que solo Jesús puede ayudarnos. Nadie más nos puede ayudar. El diablo se ha inventado todo tipo de estrategia para que tú no creas en Jesús, no veas los milagros de Jesús. El diablo se ha inventado que te puede llevar al cielo fulano de tal, que te puede llevar la señora fulana de tal. Déjame decirte, el único que te puede llevar al cielo es el Señor Jesucristo. Por eso en su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El libro de Marcos capítulo 9 verso 23 dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora, yo sé que si a la gente le preguntamos, ¿crees en Dios? La mayoría de la gente, un 98% de la gente va a decir, sí creo en Dios. Lo que hace la diferencia son hechos, no solamente palabras. Porque mucha gente dice creer en Dios, pero están sometidos al maligno. Hay mucha gente que cree en Dios, pero hace la voluntad del enemigo. Entonces, eso es algo equivocado. Otros incluso, hermanos, dicen que los milagros ya no existen, que eso fue en tiempos de los apóstoles. Y hay tantas cosas, hermanos, que el diablo se ha inventado para que tú no busques ningún milagro, para que tú te quedes como estás, para que si tú estás llevando una vida de maldición como cuando yo era niño, así te quedes. ¿Y por qué te digo esto? Porque desde que yo llegué a Cristo, esa vida de maldición se quebró. Y puedo ver bendiciones en mi familia, puedo ver milagros en mi familia. Te contaba en otra predicación respecto a la protección de Dios, a lo que Dios hizo en la vida de mi madre. Que alguien le estaba pasando, un hombre, un niño pasando a darles a un aventón para el pueblo que seguía. Ella dijo no. Y más adelante se los topan en un accidente, murió el Señor. Entonces es protección de Dios. Tú necesitas creer. Si necesitas un milagro, necesitas creer. Yo estoy seguro que tú necesitas un milagro. Yo sigo necesitando milagros. En el libro de los Salmos 147, en el verso 3, dice la palabra de Dios, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios todopoderoso, aquel que si tú clamas a Él, Él te responde, no con una señal en un árbol, no con una señal en un precipicio, con señales genuinas, con señales verdaderas que respalda su palabra. A ese Dios servimos, a un Dios que entregó a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53 verso 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Confiamos en Dios, confiamos en Jesucristo porque Él pagó por nosotros. ¿Cómo te puede dar sanidad alguien que no ha pagado? Puedes acudir a Jesucristo y creer en Él, porque Él tiene que ver con la cruz. Tú puedes humillarte ante San fulano de tal, puedes humillarte aunque tú quieras, pero déjame decirte, el poder solamente lo tiene Jesucristo. De Él es el poder. He visto todo tipo de milagros en nuestro matrimonio, en nuestra vida. Una hija resucitada. Tenemos hijos, no podíamos tener hijos. Hemos visto milagros financieros, hemos visto milagros que realmente, hermanos, nos dejan sin palabras. Hemos visto milagros hasta en lo más pequeño. Si tú necesitas un milagro, necesitas creer en Dios, pero necesitas no solamente creer en Él, sino creerle a Él, en lo que dice su palabra. Necesitas acercarte más al Señor, porque Él tiene el deseo de bendecir tu vida. Si tu vida está como yo te estaba platicando que estaba la mía, déjame decirte, hay esperanza. El diablo dice que la única opción es quedarse así o acabar con la vida, pero Jesucristo
fue a la cruz por amor a ti y amor a mí, para que tú y yo pudiéramos ser libres de la esclavitud, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para que tú y yo pudiéramos ver la mano poderosa en nuestras vidas, en nuestra familia. Así es que si tú quieres un milagro, no pierdas el tiempo buscando afuera. No pierdas el tiempo pidiéndole a los chalanes cuando puedes ir directo con el Rey. Pídele un milagro. Él quiere bendecirnos. Él te ofrece bendición. ¿Quieres un milagro? Acércate al Señor. ¿Por qué muchas veces no logramos milagros? Porque pensamos que creemos en Dios, pero en realidad nuestra mente está confundida con lo que hay en este mundo. Y necesitamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos muestre qué es lo que debemos de hacer. Yo te animo, si tú no conoces a Jesucristo, quiero hacer una oración contigo en esta hora. Quiero que cierres tus ojos y repitas conmigo. Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados, por toda la maldad. Renuncio a toda brujería, a toda hechicería, a toda perversidad. Abro mi corazón para recibir a Jesucristo como Señor y único Salvador. Me rindo a ti, amado Padre. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén. Si tú te rindes al Señor, lo único que te espera es una vida poderosa. En medio de todas las circunstancias que pudiera haber en la tierra, Él siempre te mostrará un milagro. Día tras día, Dios te da un milagro. Dios te bendiga. Cristo te ama.